Un saludo pues para todos mis amados hermanos y amigos, gracias a Dios por este día más de misericordia. Estábamos meditando en el libro de Ruth y vimos los primeros cinco versículos del capítulo número 1 de Ruth. Y voy a leerlo aquí seguidamente para que continuemos. En tiempo que Israel era gobernado por jueces, sucedió bajo el gobierno de uno de estos que hubo una grande hambre en aquella tierra, por lo que un hombre natural de Belén de Judá se fue a morar en el país extranjero de la tierra de Moab, con su mujer y 2 hijos. Se llamaba Elimelech y su mujer Noemí, y los 2 hijos, uno Malón y el otro Kelión, efrateos o de Belén de Judá. Y habiendo entrado en el país de Moab, habitaban allí. Sucedió pues que murió Elimelech, marido de Noemí, quedando ésta sola con sus 2 hijos, quienes se casaron con mujeres moabitas, de las cuales se llamaba una Orfa y la otra Ruth. Vivieron allí 10 años y al cabo murieron ambos, a saber Malón y Kelión, con lo que Noemí quedó privada de los 2 hijos y del marido. Entonces mirábamos que como este hombre en su buena intención sale de Israel, espiritualmente hablando es como si nosotros saliésemos de la cobertura del Señor, pues usted sabe que Israel es el pueblo de Dios, y hoy en día usted y yo que hemos bautizado en su nombre, pertenecemos a ese Israel espiritual, por lo tanto no nos podemos alejar de él, de nuestra ciudadanía que está en los cielos. Quizá con una buena intención lo hizo, pues llegó una grande hambre sobre esa ciudad, no quería ver a sus hijos morir de hambre, a su esposa, darle lo que ellos necesitaban, pero se fue a una nación pagana, una nación que siempre ha sido enemigos del pueblo del Señor, y al salir a buscar provisión donde no tenía que buscar, ¿qué sucede? Dice que este hombre muere. No inmediatamente, pasó un tiempo, pero murió. Y Elimelech significa mi Dios es rey, es decir, cuando usted y yo nos salimos de la providencia divina, cuando usted y yo desconfiamos de la provisión del Señor para confiar en nuestras propias fuerzas o poner carne por brazo, pues ese que es rey sobre nuestra vida también deja de ser rey. Y no permitamos que así como Elimelech murió, entonces que el Señor también salga de nuestras vidas por no querernos encaminar en su propósito, en su voluntad. Porque recuerde que el salmista dice que el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus almas de la muerte, hablándolo en el sentido de nuestra salvación, de la vida eterna. Y luego dice, y para darles vida en tiempo de hambre, es decir, mientras estamos aquí esperando nuestra salvación, cuidando de esta salvación tan grande, esperando la manifestación de Cristo. Según allí ese texto, vamos a pasar momentos difíciles, pero en medio de esos momentos difíciles, si aprendemos a esperar en el Señor, Él nos va a guardar. Dice, para darles vida en tiempo de hambre. Y esto fue lo que quizá este hombre no esperó. No tardaba quizá en llegar la visita del Señor a su pueblo. Y no contento con esto, pues después de la muerte de este varón, sucede que los hijos de Noemí, ella quedando sola con sus 2 hijos, y las que son mamás solteras por X o Y motivo, porque hayan quedado viudas también, como en este caso, es una situación bastante difícil ya cumplir tanto la labor de papá juntamente con la labor de mamá. Y criando hijos es una responsabilidad y un trabajo bastante enorme. No se desestima ese esfuerzo, de verdad que es algo tremendo. Si aún teniendo el esposo con vida, encargándose de traer el sustento, el trabajo del hogar es complicado, ahora imagínese aquella mujer ahora trabajando para el sustento y teniendo cuidado del hogar. Ahora vienen sus 2 hijos y se casan con 2 mujeres moabitas, es decir, se mezclan con estas mujeres
por así decirlo, de cierta manera paganas, de un pueblo pagano, pero gracias a Dios, de todas maneras, en medio de esta salida, hubo una mujer llamada Noemí que se mantuvo firme en su temor al Señor. Porque si vemos el primer versículo, dice la palabra del Señor que habla de un hombre, por lo que un hombre, a causa de esta hambre, dice, un hombre natural de Belén se fue a morar en el país extranjero de la tierra de Moab con su mujer y 2 hijos. O sea, él toma la decisión y se va, y pues la mujer y sus 2 hijos sujetos a la autoridad de papá. Pero cuando estos hombres ya se mezclan con estas 2 mujeres moabitas, dice que pasado un tiempo también vivieron allí 10 años y al cabo murieron ambos, es a saber, Malón y Kelión, los hijos de Noemí. Y Malón significa achacoso, enfermizo, debilitarse, y Kelión significa desperdicio, languidez, decaimiento. Y pues eso es lo que sucede, mis hermanos, cuando usted y yo nos salimos de la presencia del Señor. Recuerda el Salmo 73 de Asaf, que él comprendió el fin de ellos porque pensaba que había más prosperidad y les iba más bien a los impíos, a los de afuera, que a él que servía al Señor. Pero dice, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos y me di cuenta en cuán grandes deslizaderos los has puesto. Y dice, qué torpe era yo que no entendía. Por eso nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor, porque cuando nos salimos del santuario, cuando no esperamos en Él, nuestra vida se vuelve achacosa, enfermiza, nos debilitamos, nos decaemos y también desperdiciamos los mejores momentos de nuestra vida. Pues el predicador, ¿qué es lo que dice? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y comienza a hablar el predicador sobre el decaimiento o el deterioro más bien del cuerpo humano, de la vida del hombre, hasta que dice que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero ¿cuál espíritu vuelve a Dios? Pues del que se acordó de su Creador. Entonces, cuando nos salimos de la presencia del Señor, pues entonces, así como el significado de los hijos de Noemí, en nuestra vida va a ser una vida enfermiza, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Nos vamos a debilitar, vamos a desperdiciar los mejores momentos, nos vamos a decaer. ¿Por qué? Porque nos hemos salido de la cobertura de nuestro Señor, quien es el que nos provee. Y recordaba que el Señor, cuando envió el maná, dice la palabra del Señor que les dice, no tomen más de lo que no tomen más de la porción que necesiten para el diario, que al otro día yo les envío el maná. Pero ellos, como desconfiaban de la provisión del Señor, no, quizá mañana no caiga el maná, tomaban de más para guardar. Al otro día les amanecía dañado, podrido, lleno de gusanos, y al instante nuevamente el maná cayendo. Es decir, esperemos en el Señor, que día a día el Señor ha de traer ese maná. Pues el mismo Jesús, en la oración que Él nos enseña, ese modelo a seguir, dice, danos hoy el pan de cada día. Pero esperemos en Él, para que nuestra vida no se vuelva una vida enfermiza, achacosa, debilitada, una vida decaída. Y mire que después queda Noemí sola y acompañada de sus nueras. Quedó privada de sus 2 hijos y del marido. Un dolor triple, podemos decir. Primero pierde a su esposo, a quien amaba, y luego pierde a sus 2 hijos, fruto de su vientre.
una situación bastante complicada. No vaya a ser por eso, hermano, así como la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces de pronto por hacer lo contrario, así si nosotros nos salimos de la providencia del Señor, de la protección divina, no vaya a ser que así como creemos en el Señor y nuestra casa es salva, así también suceda lo contrario, nuestra casa también se pierda por las malas decisiones que usted y yo tomemos en nuestra vida espiritual y aún en nuestra vida personal. No permitamos esto. Cuidemos de la herencia que el Señor nos ha dado, así como aquella mujer cuando le habló a Joab, general del ejército de David. Yo soy de las mujeres pacíficas y fieles de Israel, y tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Hermanos, no destruyamos esa heredad que Dios nos ha dado. Cuidémosla, esperemos en el Señor. Y si llega el momento malo, recuerde que en los momentos de dificultad, aunque el Señor en muchas ocasiones no libró a su pueblo, pero en medio de la aflicción sí los guardó. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Él. Y dice el versículo 6 de Ruth, resolvió pues volverse del país de Moab con sus 2 nueras a su patria, por haber oído, mucha atención a eso. ¿Por qué decidió volverse a Judá? Dice, por haber oído que el Señor había vuelto sus ojos hacia su pueblo y le dio alimentos. Quizás se hubiese podido ahorrar toda esta aflicción por la mala decisión de la cabeza del hogar. Pero bueno, gracias a Dios que en medio de todo esto el Señor tenía también allí un propósito. Y dice que ella toma la decisión de regresarse por haber oído que el Señor había vuelto sus ojos hacia su pueblo y le había dado alimentos. Por eso razón tiene la palabra del Señor cuando dice, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Luego que salió del lugar de su peregrinación con ambas nueras, puestas ya en camino para volver a la tierra de Judá, Noemí les dice, volveos a casa de vuestras madres. El Señor use de misericordia con vosotras, como la habéis usado vosotras con los difuntos y conmigo. En medio de esta situación, Noemí les agradece el favor, quizá por el buen trato que le dieron a sus hijos y la misericordia que tuvieron con ella misma después de la muerte de los mismos. Pues les agradeció y le dice el Señor, use de misericordia con vosotras, como la habéis usado con vosotras con los difuntos y conmigo. Os conceda el hallar descanso en las casas de los maridos, que la buena suerte os depare. Las besó enseguida y ellas a voz en grito empezaron a llorar. Fue una despedida tremenda, una despedida difícil. ¿Por qué no? Porque aunque estas mujeres eran moabitas, Noemí, conservando su temor al Señor y el buen ejemplo y no olvidando la ley de Él, ella les mostraba una manera agradable de vivir. Les mostró que sí se puede vivir en comunión entre familias, siempre y cuando el temor del Señor esté presente. Por eso dice que aquí el ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y Pedro también dice que los ojos del Señor están sobre los que le temen, retomando las palabras de David. Y dice allí también, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Porque es que el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Haga el bien, busque la paz y sígala. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Esta mujer les demostró que sí se puede vivir en comunión, en familia. Ese cuento de que las suegras, que los suegros o que la otra familia, no. Cuando hay temor del Señor, déjeme decirle que la nuera o el yerno es como si se convirtieran en sus propios hijos. Cuando hay temor de Dios, hay armonía, hay paz, hay tranquilidad, hay gozo en el hogar de ambas familias. Y este gozo, esta armonía también puede trascender, porque las promesas y la bendición de Dios a los que le temen están vigentes, están presentes. Y comienzan a llorar estas mujeres. Dice que a voz en grito empezaron a llorar y decir: contigo iremos a tu pueblo. A las cuales Noemí les dice: volveos, hijas mías, ¿para qué venir conmigo? Las dos, Ruth y Orfa, tenían esas buenas intenciones de regresarse con Noemí a Judá, no desampararla, no dejarla sola, pues con la situación que ella estaba viviendo. Y dice: volveos, hijas mías, ¿para qué venir conmigo? ¿Tengo yo por ventura más hijos en mi seno para que de mí podáis esperar otros maridos? Idos, hijas mías, volveos, porque yo estoy ya consumida de la vejez e incapaz de nuevo matrimonio. Y aún dado caso que pudiera esta noche concebir y parir hijos, si quisieseis esperarlos a que creciesen y llegasen a los años de la pubertad, seríais antes viejas que esposas. Os suplico, hijas mías, que no prosigáis. Mirad que vuestra aflicción no hace más que acrecentar la mía, porque la mano del Señor está levantada contra mí. Noemí se sentía de esta manera. Y pues sí le habló sabiamente a sus nueras: váyanse, regrésense, ¿para qué van a sufrir ustedes también conmigo? Y aparte de eso, van a acrecentar mi aflicción. La mano del Señor está contra mí. Quédense más bien en la casa de sus padres y el Señor tenga misericordia de ustedes. Y les dice: hijas mías, una vez mostrando de que la relación familiar, cuando hay temor de Dios, en este caso por medio de Noemí, se puede llevar de la mejor manera posible, y es con el temor a Dios y la santidad donde podemos, hermano, cuidar de nuestra familia, cuidar de nuestra heredad. Pero mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Entonces, versículo 14: entonces a voz en grito echaron de nuevo a llorar. Orfa besó a su suegra y volviéndose, Orfa besó a su suegra y se volvió, mas Ruth se quedó con ella. Pero mire que ambas volvieron a llorar, sintieron dolor por la situación de Noemí. Sin embargo, Orfa besa a su suegra y decide quedarse en la casa de sus padres allá en Moab. Pero Ruth, dice la palabra del Señor, que esta mujer le dijo, se quedó con ella y le dijo a Noemí: ya ves que tu cuñada, le dijo Noemí a Ruth, que decidió quedarse. Entonces Noemí le dice a Ruth: ya ves que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. Anda, vete con ella. Respondió Ruth, le dice: no me instes más sobre que te deje y me vaya, porque donde quiera que tú fueres, he de ir yo, y donde tú morares, he de morar yo igualmente. Tu pueblo es mi pueblo, y tu Dios es mi Dios. En la tierra en que murieres tú, allí moriré yo, y donde fuere sepultada, allí lo seré yo igualmente. No me haga Dios bien si otra cosa que la muerte sola me separe de ti.
Y esto es algo tremendo, porque cuando dice tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, e incluso aquí esta versión dice, donde tú morares, he de morar yo igualmente. Dice, tu pueblo es mi pueblo. No dice será, sino es mi pueblo. Ya se había apropiado de ello. Y dice, tu Dios es mi Dios. Tiempo presente. La nueva versión dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero no, ya parece que mucho tiempo atrás, con la manera de vivir de Noemí, ella pudo entender e ir comprendiendo quién era el pueblo de Noemí, quién era el Dios de Noemí, a tal punto que Ruth toma esta decisión y dice, no me voy a ir y no me pidas que lo haga, porque tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Qué palabras tan maravillosas. Y esta decisión solamente la pudo haber tomado porque hubo alguien que le habló. Y no solamente hubo alguien que le haya hablado, sino que también le demostró a qué clase de pueblo pertenecía y que Dios era el Dios a quien adoraba. Mostrando con esto que Noemí, a pesar de sufrir las consecuencias de la mala decisión de su marido, seguía temiendo a Dios y no se involucró en la idolatría y el paganismo de Moab, a tal punto que entre estas dos mujeres, Orfa y Ruth, Orfa lloró, le dolió, pero ella decidió quedarse, pero Ruth tomó la decisión y dijo, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios, me voy contigo, yo pertenezco a ti, yo soy de los tuyos, no te voy a desamparar. Y estas mujeres representan, mis hermanos, a la iglesia. Vemos que Ruth en hebreo significa amistad, significa compañera, significa apego, mientras que Orfa en el hebreo significa cerviz, implicando dura de cerviz, testarudo. Y mire que cuando hablan duro de cerviz, en la anatomía es la parte superior y posterior del cuello, esta parte de acá, bien sea de la persona o de los animales. Bajar o doblar la cerviz, humillarse o someterse a otra persona. Por ejemplo, tuvo que bajar la cerviz para conservar el empleo. Levantar la cerviz, volverse altivo después de haber estado humillado. Ser de dura cerviz o duro de cerviz, ser indómito, obstinado. Ser duro de cerviz, por ejemplo, no le servirá para alcanzar sus propósitos. Y mire que cuando dice levantar la cerviz es tremendo, porque dice volverse altivo después de haber estado humillado. Y no hay nada peor que eso, mis hermanos. Y eso fue lo que le pasó a Israel en Egipto. Estuvo humillado, esclavizado tantos años, pero cuando llegó su libertador, el gran yo soy, a través de Moisés, lo saca de allá, y allá en el desierto, y ni siquiera habían cruzado el Mar Rojo, y ya estaban duros de cerviz, ya querían volver a la esclavitud, se volvieron altivos, se volvieron testarudos después de haber estado humillados y después del Señor haberlos sacado de semejante esclavitud. Pero gracias a Dios que tenemos un Dios de misericordia, que es indómito en cuanto a la especie animal, que no puede ser domado o es muy difícil de domar, o en caso de las personas, que es muy difícil de someter, guiar o controlar. Y hermano, en este caso nosotros no debemos ser indómitos, nosotros debemos dejarnos guiar, debemos sujetarnos, someternos a Dios. Por eso el apóstol dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de nosotros. Y obstinado es aquella persona que se mantiene excesivamente firme en una idea, en una intención u opinión generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad.
Y testarudo es que se mantiene firme o inamovible en su actitud, aunque se le den razones en contra. Y esto era lo que significaba Orfa, porque aunque su suegra le había demostrado una manera de vivir diferente y agradable y mucho mejor que la de ellos, decidió quedarse en su tierra pagana, decidió quedarse sirviendo a sus dioses, se fue a la casa de sus padres y a seguir viviendo esa vida que seguía o que tenía ella anteriormente. Mientras que Ruth tomó otra decisión, pues su nombre significa amistad, compañera, apego, y dice: yo no me voy a ir de aquí. Yo he visto en Noemí, he visto en ti alguien, una vida mejor de vivir que esta que la he vivido aquí en mi casa, en mi nación, con mis padres. Y por eso razón también tiene la palabra del Señor, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, Jehová con todo te recogerá. Aunque ella no era la que la estaban menospreciando sus padres, sino que tomó la decisión de renunciar a ellos, como dice el Señor: el que no renuncie a estas cosas no es digno de mí. Y esta mujer renunció a su nación, renunció a sus costumbres, renunció a su idolatría, renunció a su propia familia para seguir el camino de Dios y para poder pertenecer a este pueblo maravilloso. Y aunque sabía que habían pasado necesidad grande, no, yo quiero pertenecer, no quiero, es más, Noemí, soy de tu pueblo y tu Dios es mi Dios. Noemí tuvo que haberle mostrado a esta mujer una manera de vivir diferente, agradable, mucho mejor. Por eso la palabra del Señor, reitero lo que dice: alabando a Dios. ¿Quién? El pueblo alabando a Dios y haciéndose amar del pueblo. De esta manera, dice el Señor, aumentaba el número de los que abrazaban este género de vida para salvarse. Y eso fue lo que le demostró Noemí a sus dos nueras. Eso fue lo que les demostró. Es algo bastante interesante esta historia, hermano, o muy interesante más bien. Vemos aquí cómo Orfa y Ruth vienen a ser tipología del mundo y de la iglesia, y Noemí representando el carácter del creyente para conquistar el mundo, para ganar almas a través no solamente de sus dichos, sino también con sus hechos. Alguien decía por allí en una enseñanza una expresión muy interesante. Por eso el libro de los Hechos se llama Hechos de los Apóstoles y no Dichos de los Apóstoles, porque aparte de que ellos decían, ellos hacían. Y Orfa y Ruth representan, son tipología del mundo y de la iglesia, de aquellos el cual el Señor nombra allí en uno de sus evangelios. Evangelio según San Marcos capítulo 4, cuando habla de la parábola del sembrador y comienza a explicarles esta parábola y le dice: versículo 16, Evangelio según San Marcos capítulo 4. Dice la palabra del Señor: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Esa semilla de la palabra, ese ejemplo, dice: estos asimismo los que fueron sembrados en pedregales. Los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz. No tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y fue lo que le pasó a Ruth. Perdón,
a Orfa. Cuando llegó el momento de tomar la decisión, a pesar de lo que Noemí quizás les había enseñado y les había demostrado con su propia vida, ya como que viendo la situación bastante complicada, entonces sí decidió quedarse. Pero Ruth, dice la palabra del Señor, y estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Tienen raíz. Y cuando llega el momento difícil, no importa, allí están sembrados, con raíces profundas, donde pueden seguir tomando aguas de la profundidad, aunque haya sequedad y verano en la tierra. Mantienen firmes, mantienen vigorosos, verdes, dando su fruto en su tiempo. Y Ruth fue capaz de tomar esta decisión. Y es allí donde vemos a aquellas personas que reciben la palabra con gozo, pero cuando llega el momento difícil, cuando llega el momento de la dificultad, cuando llega el momento de la tribulación por causa de la palabra, prefieren quedarse postrados en el camino, así como se quedó Israel postrado en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida. Pero Ruth, que esta palabra cayó en buena tierra, no importó la situación, no importó la aflicción por la que estaba pasando su suegra, no importó ella, se puso a pensar en su nación, en sus padres. Ella fue mucho más allá. Noemí es diferente, su manera de vivir es mejor que la nuestra, y ese Dios ha demostrado ser, el Dios de Noemí ha demostrado ser un Dios mucho mejor que el de nosotros, más poderoso y lógico, porque los ídolos son muertos, no tienen poder. Y toma la decisión, sin importar quizá la persecución de sus amigos, de su familia, de su nación. No, yo me voy. Sin importar que iba a llegar a una nación desconocida, pero iba a llegar con una mujer guerrera, valiente y temerosa de Dios. No le importó nada esto, no le importó sufrir juntamente con Noemí con tal de ella haber profesado, confesado: tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Por eso, mis hermanos, hoy la iglesia está necesitando esos creyentes como Noemí, esos creyentes que a pesar de la situación y a pesar de las malas decisiones de otros, es capaz de permanecer firme en el temor y su confianza puesta en el Señor, en el temor a Dios y su confianza puesta en el Señor. Y no solamente firme, sino que también, hermano, no solo con sus hechos, sino con sus dichos, sino también con sus hechos. Que el mundo pueda ver en nosotros lo que Ruth pudo ver en Noemí y ganar estas almas para Cristo, a tal punto que quieran decir: yo quiero pertenecer a tu iglesia, quiero ser de esos que donde usted va, porque ustedes sí son diferentes, el Dios que ustedes adoran sí responde, es fiel, es misericordioso. Qué manera de vivir tan bonita, mire esa familia tan preciosa que tiene, yo quiero ser como los tuyos. Necesita la iglesia del Señor creyentes como Noemí, que sean capaces, mis hermanos, que sean capaces de tener ese carácter firme en el Señor y puedan ganar esas almas para Cristo. Esta historia se torna interesante. Finalizando ya este capítulo número 1, donde vamos a dejar para el próximo domingo, Dios mediante, dice la palabra del Señor: viendo pues Noemí, versículo 18 del capítulo 1, viendo pues Noemí que Ruth, estas palabras me encantan, que Ruth
con ánimo resuelto. Estaba determinada a seguirla. No quiso contradecirla más, ni persuadirla que se volviese a los suyos. Pero tremendo esto, hermano. Viendo Noemí que Ruth, con ánimo resuelto, estaba determinada. Mi hermano, mi amigo que me escucha en esta mañana, ¿cómo está tu ánimo hoy? ¿Un ánimo pasajero? ¿Un ánimo fugaz? ¿Un ánimo que es por el momento como la palabra, la semilla que se sembró en pedregales, que reciben la palabra, la enseñanza con gozo, pero no tienen raíces profundas y llega el momento de la dificultad y quedan postrados, se desaniman? O quizá como Ruth, una mujer moabita, que en medio de tanto desastre, gracias a Dios por Noemí, pudo ganarse una gran mujer para el reino del Señor. ¿Tenemos un ánimo pasajero o como Ruth un ánimo resuelto y determinado a seguir al Señor, a tomar una decisión de seguirle? Y a los que ya estamos aquí, un ánimo resuelto y determinado a permanecer firmes en el camino del Señor, a decirle: Señor, mi porción eres tú, por tanto en ti esperaré. Señor, te temo a ti, espero en tus misericordias, para que me ayudes y me guardes en este camino hacia la vida eterna. Y mientras estoy aquí, sé que me vas a sustentar y me vas a dar alimento, vida en tiempo de hambre. Queda esa reflexión, esa autoevaluación en nuestra vida. ¿Es nuestro carácter como el carácter de Noemí? ¿Y es nuestra decisión y nuestro ánimo resuelto y determinado para seguir al Señor? Yo creo, hermanos, que es la mejor decisión que usted, si no la ha conocido, es la mejor decisión que puede tomar, pero que la tome como Ruth, no como Orfa. Y nosotros como creyentes, tomarlas, hermano, para serle fiel al Señor en medio de las circunstancias de este mundo, porque van a venir pruebas más difíciles sobre la tierra y que la iglesia le va a tocar pasar, pero por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes, a los que moran sobre la tierra. La paz del Señor Jesucristo sea con todos mis amados hermanos y amigos.